esta Semana de la Salud que estamos llevando a cabo en La Picota, en este espacio de televisión extremeña, hoy centramos nuestra atención en, precisamente, atención primaria, valga la redundancia. Para hablar de ello tenemos con nosotros a la subdirectora de esta rama tan importante del Servicio Extremeño de Salud. Asun Campos, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, Asun, llevas muy poquito tiempo, desde noviembre creo, ¿no? Además has entrado en la atención primaria en un momento delicado, digamos, importante, con la sexta ola de la pandemia. Sí. ¿Qué tal ha sido esta experiencia de estos meses? Bueno, pues ha sido un poco duro, difícil, pero también afrontándolo con ganas y con fuerza. Bueno, el pasado mes de diciembre se aprobó desde el Ministerio de Sanidad un ambicioso plan de atención primaria, de acción, un plan de acción que es como se llama. ¿Qué objetivos tiene este plan? Bueno, pues en el año 2019 se llevó a cabo la elaboración de un documento llamado Marco Estratégico para la Atención Primaria, que trataba principalmente de elaborar una serie de líneas estratégicas que fortalecieran la atención primaria de salud. Ahí ya se detectaron una serie de dificultades y de problemas que había en la atención primaria, y de ahí la necesidad de la elaboración de este documento. Como digo, año 2019 aparece la crisis sanitaria por la pandemia, por el COVID-19, se paralizan esas acciones y se quedan un poco sin desarrollar o a medio desarrollo. Y este plan de acción viene precisamente a impulsar el desarrollo de todas esas líneas estratégicas que se estaban llevando a cabo, y bueno, pues un poco a fortalecer precisamente la atención primaria a través de todas esas, de una serie de medidas que vienen a fortalecer, como digo, la atención primaria, y sobre todo a darle pues una serie de medidas a adoptar en varios campos de la atención primaria. ¿Qué medidas podemos destacar que se vayan a implementar en la atención primaria en el sistema extremeño de salud? Bueno, pues hay medidas en varios campos, medidas en materia de recursos humanos, en materia de aumentar la capacidad de resolución de los equipos de atención primaria, medidas a desarrollar a través de empoderar, que es una palabra que se utiliza mucho a la atención primaria, medidas en la organización de los equipos de atención primaria, en su gobernanza, una serie de medidas además muy atractivas en el campo de la digitalización de la atención primaria, que es algo bastante novedoso y bastante importante, y medidas también para el desarrollo de actividades de investigación y de innovación. Hay medidas para mejorar la experiencia tanto de los equipos profesionales que atienden en atención primaria como de las personas atendidas. Hay algo que preocupa mucho a los profesionales, y evidentemente, que son las zonas denominadas de difícil cobertura. En este sentido, ¿este plan tiene alguna medida en concreto para mejorar esa atención en estas zonas de difícil cobertura en la región, que no serán pocas, supongo, en Extremadura? Pues sí, precisamente en el campo de las medidas a tomar en cuanto a recursos humanos, se trata precisamente una de las partes trata precisamente de las zonas de difícil cobertura. Primeramente nos obliga a localizarlas claramente, y en segunda parte pues tenemos que intentar desarrollar una serie de medidas y dotar, tanto con incentivos económicos y no económicos, ese tipo de puestos para facilitar de alguna manera y fidelizar la posibilidad de que los profesionales de atención primaria opten por ese tipo de plazas. Todo esto se tiene que organizar a través de nuestra participación en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de la organización de equipos de atención primaria, y evidentemente nos viene a la cabeza, pues, y con la pandemia, nunca, mejor dicho, hemos tenido una experiencia que ha puesto al límite el sistema, nuevas medidas de atención. ¿Cómo se orienta en este plan esas nuevas medidas? Pues en cuanto a las nuevas medidas de atención, nosotros somos, además, en Extremadura, tenemos algo por lo que podemos decir tenemos un cierto privilegio, tenemos pasos dados, precisamente porque entre las medidas que se toman
de cara a las nuevas modalidades de consulta, existe una que es la videoconsulta. Una videoconsulta que ya estaba previamente desarrollada tecnológicamente en Extremadura y que previamente a la pandemia, quiero decir, y que ahora mismo pues ya al tener estos pasos dados, pues esa parte, como quien dice, ya la tenemos avanzada. Por otra parte, por supuesto, dentro de las nuevas modalidades de consulta está la consulta telefónica, esa consulta que además con la pandemia pues ha venido a demostrarnos que es posible llevarla a cabo en determinadas consultas, lógicamente no en todas se puede llevar a cabo, pero sí en aquellas que no se precise de la atención directa del paciente por una exploración o la necesidad de una exploración física. Y además para muchos usuarios en este caso cabe destacar que incluso es la más elegida a la hora de solicitar la cita. Hay un perfil de usuarios concretamente que la solicitan por ser más cómoda y mucho más rápida y más ágil para ellos. Un perfil, ya digo, un perfil concreto. Las consultas presenciales no van a desaparecer, todo lo contrario, las consultas presenciales son necesarias. Precisamente todas aquellas que precisen de una exploración física hay que realizarlas de forma presencial. Pero esto sí que nos obliga al menos a reorganizar un poco las agendas tal y como las teníamos establecidas hasta el momento, dando opciones a todas las posibilidades de consulta y dando opciones al usuario a tener un acceso mucho más fácil para él y por otra parte una resolución de su problema más efectiva, ¿no? Sí, continúa, perdón. Otra cosa que no debemos olvidar es que este plan de acción además nos viene un poco a recordar o a intentar que seamos capaces de desarrollar las competencias de todos y cada uno de los profesionales de los equipos de atención primaria, de manera que la orientación que debemos llevar es precisamente a que la necesidad o la demanda del usuario sea resuelta por aquel profesional de atención primaria que esté capacitado para ello. De esa manera pues también el acceso será mucho más rápido. ¿Y alguna otra medida al margen de la videoconferencia y la cita telefónica? Pues hay otra serie de medidas que también estaban avanzadas ya en la Comunidad Autónoma de Extremadura previas a la pandemia, precisamente que ahora en el plan de acción ya sí nos piden o nos dicen que debemos llevarlas a cabo, que nosotros ya las tenemos andadas, como por ejemplo, como decíamos, la videollamada, que era algo que ya estaba desarrollado tecnológicamente previo a todo esto. Otra de las cosas, de las medidas que se solicitan desde el Ministerio que se tomen es la implantación y la creación de la categoría de enfermería familiar y comunitaria, que en nuestro caso también en el año 2019 en Extremadura ya se había creado la plaza. Habrá que dar pasos en cuanto a este tipo de especialidad, pero sí que creada como tal ya la especialidad está. Y otra de las medidas que ya está en Extremadura y que también se piden en el plan de acción de atención primaria precisamente es la interoperabilidad de las historias clínicas de salud digitales, es decir, la historia única. En Extremadura la historia única del paciente la tenemos ya instalada desde hace muchísimos años. Además se puede consultarla a través, si tiene certificado digital, a través de la web del propio SES. Y además esto es una forma de trabajar que permite precisamente que haya una continuidad de cuidados, porque tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de atención primaria ambos campos pueden ver precisamente lo que se ha hecho en el otro. Entonces permite una comunicación y de esa manera incluso nos da cierta seguridad a la hora de tratar a un paciente en el que sabes que no está, al no tener que ir a otra historia distinta, al no tener que consultar otra historia distinta, nos da una seguridad a la hora de trabajar y por supuesto principalmente eso, la continuidad de cuidado. Con estas acciones, la videollamada, la atención telefónica, supongo que se descargará mucho y se ganará tiempo. Los equipos de atención primaria ganarán tiempo, sobre todo en citas administrativas que bueno, pues se resuelven de forma mucho más rápida, con estos sistemas, ¿no? Sí, es mucho más rápido. Y además suponen una carga importante del trabajo diario, ¿no? Totalmente. Bueno, el tema de poder ajustar un tratamiento en un determinado perfil de usuario, incluso de manera telefónica y no tenerlo que hacer, desplazarse al centro de salud. Todo lo que tenga que ver con temas administrativos pues se pueden realizar a través de la consulta telefónica sin ningún problema.
Y bueno, eso da cierta agilidad y va mucho, claro, hay mucha, intentaremos evitar incluso con eso las demoras que se han ocasionado. Cuando el consejero Vergeles anunció este plan, la implantación en Extremadura, anunció también la incorporación de nuevos profesionales. A lo largo de este año 2022 se van a incorporar ya nuevos profesionales a la atención primaria. Bueno, eso tiene que ver también con el plan de formación, incluso no solamente con las necesidades que haya, por supuesto las necesidades las tenemos que tener en cuenta, y por otra parte pues los planes de formación y todos esos residentes que vayan acabando y que se vayan incorporando a las bolsas de trabajo de Extremadura. Bueno, ¿algún mensaje más a la población en este servicio, en este plan con el que se va a actuar y que va a mejorar la atención primaria en estos tiempos difíciles? Porque bueno, hemos superado lo más grave de esta sexta olada, que ha puesto a prueba el sistema, yo creo que al límite, sobre todo a principios del mes de enero, ¿no? Pues como mensaje a la población, desde luego yo les diría que, si me lo permiten, que valoren a sus equipos de atención primaria, que durante todo este periodo y sobre todo durante la pandemia principalmente, bueno, pues se han tenido que ir adaptando también a numerosos cambios de protocolos. En la primera ola tuvieron que estar atendiendo principalmente a aquellos casos que no eran graves y todo el control de los contactos. En esta última ola han soportado el peso casi total tanto del control de los casos y los contactos como las pruebas diagnósticas incluso, y sin olvidar por supuesto el gran trabajo que están realizando con la campaña de vacunación. Y sin olvidar tampoco que han estado compaginando todo esto con su actividad diaria, con su asistencia diaria a las patologías ordinarias que normalmente se ven en las consultas de atención primaria, junto con el esfuerzo que ha supuesto también tener que estar haciendo el seguimiento de sus crónicos para pues como digo, llevar a cabo su actividad cotidiana, aparte de todo lo siguiente. Paciencia y comprensión, hay que solicitar. Cuando estos dos factores se unen, pues vemos, por ejemplo, que el éxito se alcanza, como es en el caso de la campaña de vacunación a la que ha hecho referencia Asun, porque ha sido todo un éxito en Extremadura. Totalmente, sí, somos de las primeras comunidades en la que la población tiene un mayor índice de porcentaje de vacunación. Pues muchas gracias, Asun, por traernos aquí los últimos noticias, los últimos avances que se van a incorporar con este plan de acción de atención primaria, y suerte para desarrollar esta labor. Muchas gracias. Agradeceros a vosotros la posibilidad de mandar precisamente ese mensaje, sobre todo a la población, que valoren el trabajo de sus equipos de atención primaria, y muchas gracias por hacerlo visible. Nosotros ponemos aquí ya el punto y final a este nuevo capítulo de la Semana de la Salud, en el que conocemos cada día un área de la sanidad extremeña para acercarla a la población, algo muy importante. Les esperamos mañana en un nuevo capítulo, una nueva edición aquí en este programa, en La Picota. Buenas noches.